Gracias por acompañarnos en este espacio de conocimiento pensado para impulsar la reactivación económica de Medellín y la estrategia del Valle del Software. Mi nombre es Fiorella, hago parte de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y del área metropolitana y del proyecto Conexión Sin Fronteras. Quiero pedirles por favor que mantengamos todos los micrófonos apagados y esos solamente sean abiertos en el momento de hacer una intervención. Para las interacciones tendremos habilitados el chat y también pueden alzar la mano y abrir los micrófonos cuando se les dé el visto bueno para abrirlos. Yo estaré atenta para darles este paso. Este webinar hace parte del proyecto Conexión Sin Fronteras, que nace como convenio entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana y tiene como propósito atraer los talentos colombianos que están en el exterior, trabajando en temas como innovación, industrias 4.0, internacionalización y talento. Estos talentos están compartiendo su conocimiento y sus experiencias a toda la ciudad de Medellín, llegando hacia los ciudadanos, empresas y emprendimientos. Hoy nos acompaña Cindy Campillo, psicóloga y comunicadora gráfica, experta en gestión de procesos de comunicación inclusiva en proyectos sociales de gran impacto. Su especialidad es el desarrollo de estrategias de comunicación digital, creación de contenido inclusivo, creación de marcas con storytelling y diseño gráfico universal inclusivo. Promueve el desdibujamiento de estereotipos de la migración y la promoción de la igualdad y la reconciliación entre culturas por medio de la escritura y encuentros reflexivos. Muchas gracias, Cindy, por acompañarnos en esta mañana. Bienvenida y adelante. Hola, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que están en este momento conectadas desde tempranito, aprendiendo y que espero que este sea un espacio para que conversemos, porque como bien saben es hablar de historias y pues no tiene sentido que yo sea la única aquí que cuente historias, sino que sería muy chévere que creemos una historia todos en común o que a partir de aquí salgan contando su historia de una forma diferente y que eso también se vuelva su propia marca. Entonces, arrancamos. Sí, Listo. adelante. La idea de hoy es que aprendamos un poquito de lo que yo también he aprendido, de cómo a partir de una historia y en especial de nuestra historia podemos crear una marca que enamore y que conecte. Yo creo que vemos mucho que hay, pues todo el tiempo se están creando historias, se están creando marcas, se están creando proyectos, emprendimientos, empresas, y son muy bonitas desde lo gráfico, tienen una estructura súper establecida desde lo financiero, lo estratégico, lo que sea, pero a veces dejan de lado un tema muy importante y es como esa esencia, es decir, esa alma que tienen las organizaciones detrás, porque de todos modos no podemos olvidar que las organizaciones y las empresas están construidas y constituidas por personas y esas personas pues tenemos una historia detrás, unos valores, una misión, un alma que estamos moviendo y conectando todo el tiempo. Entonces, la idea de hoy es eso, que empecemos a pensarnos si estamos teniendo la idea o si ya estamos trabajando en una idea o en un proyecto personal, qué tanto está conectado ese proyecto con esa historia que yo tengo, porque es muy probablemente que haya surgido a través de alguna idea, alguna experiencia, alguna situación que vivimos en el pasado y a partir de ahí encontramos que era una buena forma pues como de aportar al mundo, ojalá. Y si no, la idea es eso, que empecemos a pensar porque nada, nada en lo absoluto es casualidad y todo lo que vivimos y todo lo que vamos como recopilando en nuestra historia de vida se va convirtiendo en un montón de herramientas y de elementos que si lo sabemos ver así como desde afuera y los organizamos, se pueden convertir en nuestra mejor herramienta pues para vivir y pues para vivir bien, vivir de eso. Entonces, por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos crear marcas con una historia, un storytelling que pueda conectar a la gente y que también refleje cuáles son esos valores y esos principios que tenemos. Pero más que contar una historia, también sería muy chévere que podamos hacer que la gente se conecte con esa historia, que no sea simplemente una narración plana de sucesos o hechos históricos, sino que de verdad transmita unas lecciones, unos aprendizajes, unos retos y que eso se convierta pues en tu marca. Esa es la idea que tenemos hoy. Entonces, quiero que empecemos por algo muy, muy simple y muy básico y es pensar cómo nos contaron a nosotros la historia sobre nosotros mismos. Es algo que yo
desde muy pequeña, bueno, desde muy pequeña, no, desde hace un tiempo, sobre todo cuando estudié psicología, empecé a mirar como de qué manera me estaban contando a mí lo que pasaba antes de que yo naciera, incluso los primeros años de vida. ¿Esto por qué? Porque es que al final la historia que nos cuentan a nosotros de nuestra historia, de nuestra familia, de nuestro contexto, gran parte de eso se vuelve la historia que nosotros nos estamos contando a nosotros mismos. Y a su vez, se vuelve en la historia que nosotros le contamos a los demás sobre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, muchas veces uno se encuentra contando cosas con las que ni siquiera o vivió o se siente identificado, pero las repitió tantísimo y las ha escuchado tanto de sus padres o de las personas que cuidaron de uno, que uno las toma como propias y puede que eso sea útil, pero a veces puede que juegue en contra de uno. Entonces, el primer paso para poder contar una historia, y es probable que todos los proyectos no tengan que ver con la historia personal directa, pero es muy probable que sí se conecte de alguna manera. Entonces, yo creo que la tarea o el paso número uno para poder empezar a contar una historia que sí nos identifique es identificar, valga la redundancia, qué historia nos contaron de nosotros. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Obviamente les voy a contar una historia. Yo soy cofundadora de Divergente Fundación, es una organización que nació en Medellín en el 2016, la creamos mi hermana y yo. Pero entonces, una vez, el primer proyecto que nosotros vendimos, aunque no ganamos dinero de él, logramos convencer a una persona con muchísima influencia y de una institución muy importante de la ciudad de Medellín, contándole la historia de nosotros. Es decir, nosotros nos llegamos con un portafolio súper denso y con un montón de pretensión. O sea, ojo que tampoco quiero pues aquí pues como hablar mal de nadie, aunque es la única forma correcta de hacer las cosas, pero que nos funcionó muchísimo conectar con ella porque llegamos en la esencia pura, es decir, nosotros llegamos contándole de dónde veníamos, quiénes éramos, qué nos habían enseñado en la vida y qué queríamos lograr. Una cosa súper simple, no teníamos preparado un portafolio súper denso porque estábamos empezando, era nuestro primer proyecto, pero esa persona se conectó con nosotros y también le contamos cosas fuertes de nuestra historia, pero una cosa que ella nos dijo y que nos marcó para siempre es, o sea, una persona que trabaja en lo social y que está en un lugar, pues, en un punto en el que está todo el tiempo gestionando como recursos para situaciones y comunidades que viven un montón de situaciones muy difíciles, pues es muy común escuchar que las personas también empiecen a contar su historia desde un punto en el que quieren generar lástima o, como esta misma persona nos decía, mostrar la herida. Y yo creo que todos en nuestra vida hemos vivido situaciones difíciles. La clave está en saber cómo contamos esa historia y cómo convertimos esa situación difícil en algo que de verdad nos funcione, pero que también le enseñe a los otros, no que se vuelva como esa herida literal o esa carta que tenemos escondida para ya tocarle el punto vulnerable y aunque no aporte nada, pues ya la gente se puso a llorar y pues ya, ahí contamos nuestra historia y se quedó pues solo en la parte difícil, en la parte dura y no pasó de ahí. Entonces, paso número uno, empecemos a identificar qué hay de nuestra historia que nos han contado y que de pronto ya no resuene o que a veces uno se cansa ya de repetir y decir, bueno, esto sí pasó, pero esto ya no es lo que soy. Porque al final todas esas cosas se vuelven en la voz interna y es en función de esas palabras y de esos significados y de esos títulos y de todas esas cosas del contexto que nos estuvieron repitiendo, lo que se vuelve lo que uno se dice a diario e influye más de lo que uno cree en las decisiones que toma. Y eso, aunque parece muy filosófico y parece muy desconectado con el propósito de hoy, tiene todo que ver porque es que es específicamente eso lo que vas a empezar a reflejar en tu proyecto, en el discurso, en el logo que vas a crear, en el tipo de aliados que vas a conseguir, en el tipo de personas con las que te quieres conectar o a las que les quieres llegar. Entonces miren la importancia que tiene empezar a detectar qué historia nos han contado de nosotros y cómo estamos repitiendo nosotros, tanto para nosotros mismos como a los demás, esa historia. Paso número uno, escribirla y ojalá empezar a resignificar cosas que quizá le darían otro nombre. A veces el solo hecho de cambiarle el nombre a las cosas le dan la vuelta totalmente y cambia totalmente de sentido, aunque mucha gente pueda decir que son eufemismos, puede que sea la forma de decir, fue víctima de A, superó tal cosa.
¿Ven la diferencia? Listo, entonces el siguiente paso sería entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para inspirar con las palabras? Como les decía ahora, la diferencia está en que uno no se ponga a contar un montón de sucesos consecutivos, de cosas históricas. Es muy bacano que le demos a la gente contexto, que la gente sepa, obviamente, si estamos narrándola, pues que sepan de olores, sonidos, colores, todo eso le da autenticidad a una historia, pero también es muy importante que nos conectemos con ese lado vulnerable, es decir, que la otra persona diga, wow, este reto que pasó esta persona, la herida, pero que no se quede en la herida, sino que le enseñes, le demostrés una forma en la que vos pasaste ese obstáculo, porque es muy diferente lo que les contaba hace un momento. Voy a ir a contar una cosa súper dolorosa, súper difícil, pero no le dije a la gente qué hice con eso. Y yo creo que a todos nos han pasado cosas muy fuertes, pero es en el momento en que tú dices, mira, esto me sirvió para esto, y a partir de esto hice esto y aquello, que las personas de verdad se van a conectar con nosotros. ¿Por qué? Por ahí dicen que la verdad es sexy. Cuando uno sale súper pretencioso y súper feliz a decir, yo soy esto, soy súper bueno en esto, soy súper exitoso y nunca me he equivocado y he logrado todo esto, la gente inmediatamente se desconecta y va a perder autenticidad y credibilidad, porque al final pues sabemos que en la vida hay un montón de cosas que no tienen mucho que ver con lo que teníamos planeado, y es en ese momento en que se reta nuestra creatividad y vamos a decir, listo, esto no estaba dentro de lo estipulado, pero entonces cómo puedo utilizarlo a mi favor y cómo esto puede llegar a servirle a otras personas. Cuando uno se permite ser vulnerable y cuando uno permite que las personas conozcan a veces ese tema que incluso puede llegar a ser el más sensible. Por ejemplo, yo les voy a contar otra historia. Yo estoy viviendo en Barcelona, vine en el 2019 con el propósito pues de hacer un montón de cosas, y a raíz obviamente de todo esto que pasó con la pandemia y la cuarentena, todo eso dio un giro absolutamente inesperado, y hubo un momento en el que yo incluso llegué a temer, o sea, no veía nada, veía oscuridad en mi futuro, y llegué a temer incluso no tener dónde vivir, o sea, una situación que yo jamás en mi vida llegué a pensar. Sin embargo, luego de que obviamente, por fortuna, no tuve que vivir esa experiencia, y a raíz pues de todo lo que uno va aprendiendo en el camino, pues, ¿qué hicimos con eso? Desarrollar un proyecto para enseñarle a la gente cómo migrar de una forma responsable para evitar ponerse en situaciones así. Esto porque obviamente pues yo aquí no estoy sola, y mi hermana también vivió una situación pues muy difícil en ese año, y nos encontramos en muchos puntos, y a raíz de ahí entonces es como tener ese hábito de que un reto deje de convertirse en un obstáculo que es nuestro enemigo, y que es que entonces, mejor dicho, el drama, dejar de vivir en el drama, aunque sin negar obviamente que hay situaciones muy difíciles y que uno tiene que vivirlas y tiene que atravesarlas y tiene que sentirlas, pero entonces cuando ya, listo, ya nos contamos esta historia, ya nos hemos visto mucho en este mismo lugar y ya le he repetido mucho, ya se le ha dicho mucho a la gente de esta forma, ahora qué voy a hacer con todo esto, para qué me pasó todo esto. Y es en ese momento en que una historia o un obstáculo se puede convertir precisamente en la clave para darle solución a una problemática similar que mucha gente puede estar viviendo. Alguna vez yo escribía eso, a veces los obstáculos, es mejor dicho, la historia de vida de una persona es como su propia huella digital, es decir, así vos tengas un hermanito menor o un hermanito gemelo, los dos van a tener dos historias de vida totalmente diferentes. Y esa huella digital, que es la historia, también se puede convertir en la herramienta o la forma única y la suma de todas esas vivencias y la suma de los aprendizajes, de lo académico, de las relaciones, de todo eso, se puede convertir en una forma única también de darle solución a una problemática
que puede estar viviendo mucha gente. Es ahí donde una historia particular o personal y un obstáculo, una dificultad en la vida se puede convertir en una marca. Es decir, ya dejar de lado esta parte personal, porque obviamente uno a todo el mundo, o si estás en una reunión de trabajo o si estás en una reunión con un posible inversionista, ya vos vas a tener que transformar todo este lenguaje y no te vas a poner a contar una historia súper personal, pero todo eso que estuviste recolectando en el pasado te va a poder servir para convertir en una marca que refleje de manera sintética, simple y con toda tu esencia eso que estás defendiendo, eso por lo que luchas y eso con lo que otra gente se va a identificar. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a dejar de contar una historia con unos puntos específicos del cronológicos y geográficos a mostrar una historia y a mostrar una historia con una marca. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un Mac, un computador de esta marca, inmediatamente reconocemos la historia de la persona, de quién lo creó. Yo creo que todo el mundo se debe saber cómo nació, qué le pasó, y todo el mundo reconoce perfectamente esta marca. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque esta persona era exageradamente hábil para contar historias y para transformar esas historias en algo más allá de una narración. Él simplemente hacía que la gente se conectara de una manera súper directa y súper natural con las personas, independientemente incluso del público. Entonces, ahora lo que les voy a contar es cómo podemos pasar de una historia simple a una marca que pueda transmitir eso. Entonces, lo primero es que tú debes tener muy claro como cuáles son esos valores. Y de esta manera vas a poder hacer una propuesta de servicios única de acuerdo a esa persona o a ese público, hablando de persona como esa descripción de a quién te quieres dirigir, ¿cierto? Cuando vos tenés claro a quién te vas a dirigir, entonces tenés muchas más herramientas y más habilidades para conectarse con ese dolor o esa necesidad que tiene esa persona, y de esa manera vas a poder ofrecer de una manera muy clara esa solución porque se conecta con vos. O sea, es que estamos hablando de lo que vos sos, de una historia que has recogido y que has transformado en un producto, en un servicio, en una marca, en un proyecto. Tenemos que tener claro que esas historias poderosas tienen que guiar más allá de un viaje intelectual y que son como si estuviéramos haciendo un ladrillito. Entonces, los obstáculos son como los ladrillos, o sea, es como una pared. Los obstáculos o las problemáticas por las que atravesamos son ladrillitos y el cemento son esos detalles y esos elementos importantes que le dan sentido a toda la historia. Entonces, es saber jugar con las emociones de las personas y conectarnos de manera auténtica y real con lo que vivimos y con lo que podemos hacer que otra persona reviva y diga, es que sí me identifico con este proyecto, es que sí me identifico con esta persona, es que sí me identifico con esta organización, porque no es solo un montón de papeles y de documentos, sino que es un alma que tiene una misión y que de verdad tiene un interés genuino por aportar o dar solución a algo en el mundo. Yo creo que en esencia esa es la diferencia, independientemente de que la marca o la empresa sea súper exitosa, esa es la diferencia entre una verdadera, o sea, entre cumplir una misión en el mundo, y eso lo puede hacer alguien con una marca lo más pequeño del mundo hasta la empresa más monstruosa, por decirlo así. La importancia de poder transmitir la esencia de lo que somos y conectar con esa gente que se identifica también con nosotros. Otro punto es ubicar a la gente en una época, en un lugar, darles un contexto, saber que tenemos una historia, lo que les hablaba en un momento. Pintar de la forma más detallada, obviamente, como esos elementos que nos hacen tan únicos, que la gente pueda imaginarse con claridad, pues como esa situación, contar cuando viviste una situación difícil con toda la autenticidad y permitirse ser vulnerable y salirnos un poquito del intelecto, porque yo creo que a veces pecamos
sí, como de conceptos. Nos volvemos o nos han vendido mucho la idea de que tenemos que ser siempre los profesionales, que nos la sabemos todas y que tenemos un montón de conocimientos y de talentos, y darle más paso a esa persona que tiene una historia con la que se puede conectar un montón de gente. ¿Por qué? Porque es que, a ver, una historia se puede olvidar muy fácil, pero cuando la gente de verdad se identifica con una situación, cuando se conecta con la emoción, la gente se va a acordar muchísimo más fácil de ti, se va a acordar muchísimo más fácil de tu marca o de tu proyecto, y es muy probablemente que se vaya a conectar de manera genuina y que obviamente pues te pueda llegar a recomendar. Ahí es donde les digo que las historias ya no pasan a narrarse o a contarse, sino que las historias terminan mostrándose con una marca o con la identidad que desarrollemos, y que eso no es solo un logo, sino que es todo, es vos cómo hablas, es vos a quién elegís como tu colaborador, es vos cómo invitas a alguien a que pruebe tu producto o tu servicio. Al final, las marcas, como les decía al comienzo, somos todos, y por eso estamos hablando todo el tiempo, no solo venga, me voy a sentar aquí a contar una historia, sino que estamos hablando incluso con lo que no estamos hablando. Estamos hablando con la forma en que nos vestimos, la forma como nuestro cuerpo se expresa, los negocios que aceptamos, y todo eso también está contando una historia. Nosotros creemos que la gente o que las organizaciones no observan, y en realidad nosotros todo el tiempo estamos comunicando un montón de cosas que a veces damos por sentadas o que creemos que van a pasar inadvertidos, y no es así. Otra cosa muy importante es que hay un término que escuché por ahí algún día que se llama diverseñar. Bueno, en realidad es que es un término en inglés, pero es algo así como pasar bueno mientras estás explicando o enseñando. No solamente quedarnos en lo teórico, sino que de verdad lo disfrutes, y que la otra gente también lo disfrute, que se conecte como con, o sea, la memoria en realidad es emocional. Entonces, dejar de lado tanta razón y tanto concepto y empezar como a conectarte de verdad con la gente, escuchar a las personas, eso también te va a ayudar muchísimo como a construir una relación, un vínculo real con la gente. Porque, ¿qué es una operación? Hablando ya como de, bueno, vamos a hacer una empresa que va a vender. Voy a vender X producto o X servicio. Al final es la muestra de que esa persona confió en ti, y uno confía es cuando se siente cómodo, a gusto, y cuando siente que de verdad le transmitiste a esa otra persona que de verdad puede depositar esto energético que es el dinero, pero que es algo tan valioso en ti, en lo que tú puedes ofrecer por él y en la solución que le puedes dar a esa necesidad que tienes. Y por eso les hablaba de la autenticidad. Es mucho más chévere cuando uno se conecta con alguien porque sabe cómo es, independientemente de cómo sea, que cuando uno está viendo a alguien que todo el tiempo se está adaptando a X o a Y, o que está súper rígido y que no se permite ser ni estar. Eso transmite también muchísima más confianza y va a permitir que vos te conectes de manera real y auténtica con la gente que es. Por ejemplo, yo creo que eso se ve mucho ahora con esto de las redes sociales y la necesidad que tienen algunas marcas que están empezando de tener una presencia en estas redes y un montón de seguidores o una comunidad. Crear una comunidad no se trata de tener un montón de gente ahí que te está viendo, sino de verdad transmitirle a esas personas que tenés un algo que dar, y que esas personas pueden confiar en ti y en la información que les estás dando con toda la generosidad. Y el número de personas al final termina siendo irrelevante, porque si estas personas no están identificadas contigo, pues no van a estar tan dispuestas a dar hacia allá 100,000, 25,000, 10,000 personas. Pero si hay 100 personas que de verdad confían en ti, y que si tú sacas un producto, un servicio o haces una charla o lo que sea y participan,
se van a conectar cada vez más y es esa confianza la que ellos van a poder transmitir a otras personas y eso se puede convertir más adelante en que tú puedas continuar creciendo y expandiendo y ofreciendo más y mejores productos y servicios para estas personas. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, quieren que nos enfaticen algún punto en particular. Yo veo por acá como un chat, no sé. Ah, no, es un saludito de Ana. Sí, hasta el momento no hay preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo para comentar, este es el momento. Sí, sería chévere Preguntan acá cómo no para que caer en nos la imitación. conectemos. ¿Cómo no caer en la imitación? Pregunta Lady Campillo. ¿Cómo no caer en la imitación? A ver, es que es muy importante tener referentes porque otra cosa es que la gente a veces nos bloqueamos mucho porque creemos que todo tiene que nacer de nosotros y todo tiene que, es como el extremo de esa necesidad de ser extremadamente auténticos y a veces eso nos impide es avanzar. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí enfrascados en que no, tengo que tener la mega idea súper original, súper real y hasta que yo no la tenga, pues no puedo salir y existir, hablando ya en términos de marca, ¿cierto? Pero entonces yo creo que es muy importante darnos la oportunidad de explorar y de conocer qué hay de lo que yo quiero ofrecer ahora mismo funcionando en el mundo y qué me gusta, qué me conecta, porque al final mucha gente dice por ahí que ya todo está inventado. Entonces, no se trata de copiar, pero sí se trata de estar como consumiendo mucho en términos pues como de información y de estímulos de esas cosas que nos identifican, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder hacer como una mezcolanza, un collage de cosas y ese collage igual va a ser siempre muy diferente al que otra persona pueda hacer, incluso viendo las mismas cosas. Si ustedes le dicen a 10 niños o a un salón de clase que tienen celular, que salgan al patio y hagan una foto de un árbol, es muy, muy, muy probable que todos hagan una foto muy diferente del mismo árbol, ¿cierto? Porque tenemos una mirada única del mundo, aunque creamos que todos vemos lo mismo, siempre va a estar atravesado por todas nuestras experiencias de vida, por todos nuestros temores, por todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras relaciones, etcétera. Entonces, es permitirse ser. Yo creo que esa es la forma más, como más tranquila que podemos permitirnos para crear algo que tenga nuestra esencia y que no se parezca a otro, aunque puede que se asocie al final puede que tenga cierta similitud, pero al final nunca va a ser exactamente idéntico. Y darnos permiso, yo creo que es eso, es darnos permiso de ir probando y de tener la flexibilidad de que eso pueda ir mutando, porque eso me pasaba mucho a mí antes, o sea, yo primero fui comunicadora gráfica y cuando terminé, cuando estaba haciendo el trabajo de grado de la práctica, pues de la comunicación gráfica, hice un libro para una escuelita en una vereda, en Bello. Y ahí fue donde yo dije, pues a mí esto de lo gráfico me parece muy lindo, pero siento que yo necesito algo más, o sea, como algo que tuviese más impacto, más propósito. Y antes de graduarme, empecé a estudiar psicología. Y yo, ¿por qué iba a decir esto? Se me fue la paloma. Se me fue la paloma. ¿De qué estaba hablando? Creo que ibas a decir como sobre como el storytelling, pues del por qué cuando empezaste a iniciar comunicación Ah, gráfica no te quisiste quedar solamente ahí. ya, muchas gracias, ya me acordé. Pero entonces cuando yo terminé, bueno, mientras estudiaba psicología, pues quería ejercer como diseñadora, pero tenía tanto miedo de hacerlo mal que yo estaba súper bloqueadísima y yo empecé a emprender con Lady hace mucho tiempo, hace 6 años. Y empezamos pues en el comercio electrónico vendiendo cositas por internet, por un montón de partes y yo era la diseñadora, pero era la diseñadora más miedosa por crear que había en el mundo. Entonces yo me sentaba enfrente del ordenador y yo creía que tenía que tener la super idea de cero y me quedaba así horas
y horas paralizada del miedo porque no quería equivocarme sin ni siquiera intentarlo y porque tenía esa idea súper irracional de que la única forma de ser auténtica era haciendo algo original, o sea, original, mío, mío, mío. Y pues así nunca. Y con el tiempo me fui dando permiso como de ver otras tendencias, ver otras creaciones, ver otra gente cómo hace las cosas. Y ahí, pues, fui encontrando mi propio estilo, con lo que me sentía más cómoda. Por ejemplo, no, es que yo con la edición de fotografías, súper tesas, no sé qué, eso no, a mí me gusta más lo de los vectores, lo de las letras, no sé, las cosas planas. Es un estilo, eso no quiere decir que sea buena o mala, es que este es el estilo que yo tengo. Entonces fue en ese momento cuando yo empecé a ser como más flexible, menos severa también conmigo, porque tenía los estándares de que tenía que ser la mejor, de la mejor en todo. En ese momento es que empezó a fluir y empecé a identificarme con una forma de trabajar, de diseñar, de comunicar, y de una forma muy natural se empezó a mezclar las dos cosas que sé hacer, porque a veces la gente dice, pero ¿qué tiene que ver la psicología con el diseño? Mucha gente creería que esas dos cosas no tienen nada que ver y que no comulgan, y yo pues afortunadamente encontré la forma, sin buscarla, de que se conecten. Entonces trabajo para organizaciones sociales o con enfoque social o con temas de inclusión, de accesibilidad, sostenibilidad, y le pongo el tema artístico, estético, y a lo social le meto también un poquito de comunicación, de saberme comunicar con las comunidades, saberme comunicar con las organizaciones, saber transmitir o a veces hasta traducir los mensajes. Entonces, yo creo que es darse permiso, darse permiso para hacer y para empezar a decir, uff, esto me gusta, con esto voy, con esto no voy. Eh, Voy a probar esto, uy, no, no soy capaz, pero quiero seguir. O sea, es como ser un poquitico más tranquilo y más flexible, y eso tiene mucho que ver con el autoconocimiento, es decir, uno que tanto se ha pensado, que tanto se ha cuestionado, que tanto de verdad se identifica con todos los estímulos que está recibiendo todo el tiempo, porque eso es otra cosa, que a veces estamos tan saturados de información que no tenemos tiempo de pensar qué tanto de lo que estoy viendo lo estoy eligiendo ver, y segundo, de verdad me está aportando algo. Es algo que también nos está pasando mucho con el tema de las redes sociales, que a veces es como, pues, estoy viendo, o sea, hay unos momentos en los que sí comparten como contenido útil y, uy, las receticas, no sé qué, pero hay otro momento en el que es como, es que no tengo un instante de paz mental, o sea, como que no hay un momento de vacío y silencio para poder mirar adentro y decir, uy, sí, a mí sí me gusta ver recetas de vegetarianos, o no, sabiendo que me encanta la carne y solo me salen cosas de vegetales, por decir cualquier tontería, pero que creo que aplica a cualquier dimensión, pues como de la persona. Entonces es eso. La mejor manera pues como de no imitar a nadie es conocerse a uno mismo, darse permiso y ser como muy flexible. Otra preguntita. Hasta el momento no hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en este momento? Sí, una pregunta, pregúntenme, pregúntenme. Así es mucho más fluido, porque no puedo estar hablando de no ser lineal y estar hablando yo sola, ¿no? Tiene que ser pues sería chévere que tengamos una conversación. Bueno, anímense a hacer alguna pregunta. Recuerden, la pueden escribir en el chat o pueden levantar la manito si quieren. Sí, yo veo mucha gente ahí, ¿qué pasa? Sí, hay mucha gente. Hay mucha gente. Bueno, acá otra pregunta. ¿Cuál fue el camino que te llevó a encontrar tu voz? ¡Guau! ¡Qué pregunta tan profunda, tan existencial! El camino, pues, como se los digo, como se los contaba aquí, es el de la historia de vida. O sea, es el vivir cosas difíciles, pero no quedarme en lo difícil que me pasó.
Es decir, Lady, pues qué pena Lady que está hablando de vos aquí, ay, qué horror. Eh, Somos de un contexto del que, pues, por la historia que le cuentan a uno en ese momento, en ese contexto, pues no deberíamos estar haciendo, no debería estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿cierto? Uno crecer en un contexto donde tienes una, pues la calle es, ni siquiera está pavimentada, entonces tu papá te saca caballito para que vayas a la escuela y no tengas los zapatos empantanados, que los parques estén súper lejos, que las bibliotecas también estén lejos. Y no estoy hablando de una vereda, eso es el área metropolitana. En un contexto en los 90, imagínense en los 90 en Medellín, la situación estaba pues de orden público muy difícil, tuvimos que ver muchas situaciones pues como del contexto de la época de la violencia y pues obviamente es muy difícil pensar, o sea, es que la palabra oportunidades ni se escucha, o sea, no, uno no tiene un montón de ideas como, o sea, si uno se pone a pensar, no tiene un montón de ideas que tiene ahora como ambición, incluso a veces la palabra ambición, si yo me voy como al pasado, es como que tiene una connotación negativa, como si ambición fuera querer pasar encima de alguien. O, o sí, o sueños, o progreso, o viajes, o la palabra empresa, crear empresa, o sea, son cosas que son muy difíciles de pensar en un contexto en el que estás yendo a más velorios que cumpleaños, por decirlo así. Es una forma, creo que un poco más elegante de darles un poquito de contexto sin entrar a mostrar la llaga. Entonces, yo creo que cuando uno aprende, bueno, no sé, y nuestra familia, nuestro núcleo, pues como más ser, pues nuestros padres, lo único que hicieron todo el tiempo fue cuidarnos mucho y decirnos pues que la educación era como la llave o la herencia que ellos nos iban a dejar, entonces eso nos lo inculcaron tantísimo que está como tatuado. Entonces nosotros nos dedicamos a eso, pues a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y luego cuando ya uno empieza a pensarse y a decir, bueno, de esta historia que me contaron, ¿qué tanto me funciona esta historia o cómo quiero contármela a mí y contársela a los otros? Empezamos a ver, primero que no nos identificábamos como con muchas etiquetas y muchos, sí, con muchos nombres o definiciones que le daban a una persona de ese contexto, de ese lugar, de esa época, y empezamos a crear nuestros propios, pues como nuestros propios significados. Entonces, nunca nos quisimos ubicar pues como en el lugar de víctimas y empezamos a encontrar que ese pasado y ese contexto nos hizo quien somos en gran medida, pero no era lo único que nos definía, es decir, es lo que en realidad importa no es tanto vos de dónde sos, sino al final hacia dónde vas, qué te interesa, hacia dónde apuntas, con quién quieres ir, a dónde estás mirando. No tanto de uno enamorarse del pasado y de ese montón de cosas difíciles o retadoras, que era lo que les contaba por acá, esos fracasos, ese caos. No sé si a ustedes les gusta el Soda Stereo, pero bueno, hay una canción, hay un pedacito de una canción que dice, sacar belleza del caos es virtud. Y yo creo que esa es la clave, es decir, a todos en la vida, por muchas condiciones ideales que tengamos, es muy probable que nos pasen cosas difíciles. Y la diferencia está en qué haces con esas cosas difíciles. ¿Y qué haces en esos momentos mientras estás viviendo lo difícil? Entonces, mientras vos estás viviendo las situaciones difíciles, yo he aprendido un montón de cosas, he aprendido a pedir ayuda, pero también he aprendido a mirar para adentro, a decir yo cómo permití que esta situación o se diera o se perpetuara. Y es en esos momentos difíciles que a veces vos tenés que estar solo, solo, o sea, completamente solo, en que escuchas esa voz, porque, porque es que es la que te va a sacar de ahí, es la que te va a decir, no aguantes más, o vos si sos capaz, o tírate, en sentido figurado, arriesgarte que ya veremos qué va a pasar, pero movete, salite de ahí. Creo que es de esa forma que he encontrado mi voz, bajándole al volumen
de las voces de los otros, tanto las buenas como las malas, tanto las pasadas como las presentes, y subiéndole el volumen a la mía. Pero para eso he tenido que hacer eso. Un recuento de mi historia muchas veces, porque yo creo que entre uno más, eso es algo muy bonito de la psicología, que dice que cuando uno, la psicología es la narración, es vos estar contándote y contándole a otro en un espacio pues como muy personal, eso que sos, esa historia. Pero entonces en la medida que vos la contás y la contás y la contás, vas encontrando elementos diferentes, unos más rescatables que otros, y es en el momento en que vos le das esa vuelta y te apropias de esa historia, decís, ah, es que yo soy la protagonista de esta historia, ya no soy un extra que a veces pasa, o no soy solo la narradora, es decir, no me pasan las cosas y todo cae pues por obra y gracia de un montón de factores externos que a veces tenemos esa tendencia también, sino que, es que yo elijo, es que yo pongo límites, es que yo puedo decir que no, es que yo puedo decir que no me molesta, o yo puedo decir que yo quiero, o yo puedo pedir. Así se encuentra la voz. No sé si he sido clara. Otra pregunta. Sí, dice, acá hay otra pregunta. ¿Qué tan delgada es la línea de contar historias propias sin caer en el autobombo y cómo contrarrestarlo? Yo creo que uno tiene que saber muy bien, pues, con quién está hablando, ¿cierto? A quién le está hablando y para qué le está hablando. Y que me definan qué es autobombo, por favor. Que porfa, Juan Valencia, que me envió la pregunta, nos aclare qué es autobombo. Yo creo que se refiere Es como, autosabotaje. yo pensaría que se refiere como al hablar de solo uno y solo uno y solo uno, pero no Ya. estoy segura cómo saber. Bueno, es autoavalarte, sí. Alabarte, Ah, perdón. Autoalabarte, sí. ya. Qué buena pregunta. Es una indirecta. No, yo creo que es eso, es no estar, es no, lo que les decía ahora, no es tanto hablar de todo lo que has logrado, de todas las cosas geniales que has hecho, sino de que le enseñes a la gente, o sea, que la gente pueda salir con alguna herramienta útil para aplicar en su vida. Esa es la clave para, pues, para no quedarse solamente contando una historia particular de la que sea, y para que no se vuelva un monólogo pues como de autoalabanzas. Y por eso es muy importante, por ejemplo, abrir espacios de interacción, porque a mí también me parece que la retroalimentación es lo que permite saber qué tanto te estás conectando con la gente y qué tanto de verdad les estás aportando, porque es que un monólogo, pues eso depende de los espacios, por eso depende cuál será el propósito. Pero para mí es súper importante eso, conectarte con los otros y saber qué estás pensando, si les estás transmitiendo lo que es, porque a veces uno tiene una idea de que quiere contar esto para lograr este resultado y al final termina siendo algo totalmente diferente, porque es que esa es la magia de la comunicación, que se los decía ahora con el ejemplo de la foto. Todos podemos estar viendo el mismo árbol y vamos a estar viendo cosas diferentes, entonces estar como todo el tiempo en conexión con el otro y saber qué está recibiendo de eso que yo le estoy dando o que yo le estoy queriendo dar es vital, pues para que no caigamos en un monólogo ahí narcisista de yo he logrado, yo he hecho, yo puedo, yo soy, sino que de verdad sea algo que aporte y del que vos también aprendas, porque al final yo creo que todos tenemos algo que dar a los otros. Entonces, qué bacano que cada interacción con alguien se convierta en un pretexto también para aprender de ese alguien, no solamente yo soy quien posee todo el conocimiento y todo el saber. Otra Bueno, preguntita. hay una última pregunta casi. Dice Rafael, dice, ¿cómo saber qué y cómo le debo hablar a mi público? Tienes que conocer a tu público. Tienes que conocer muy bien a tu público y para eso hay que estudiarlo. Es algo súper importante ya en términos de emprendimiento. Cuando vos estás desarrollando un producto o un servicio, saber qué solución está aportando y
haber hecho una definición muy clara de quién es esa persona que adquiriría ese producto o ese servicio. Hay un ejercicio muy útil que se llama, creo que es no me acuerdo si es prospección, se me confunde, pero es crear como toda la definición de una persona, así no exista, pero que esa persona tenga incluso nombre, historia, apellido, personalidad, lugar de residencia, no sé qué, y que esté definiendo a ese cliente o a ese usuario ideal. Es en ese momento en el que yo voy a saber de qué manera me voy a conectar, porque de hecho, esa historia que cuenta tu producto o tu servicio se puede contar en un lenguaje que esa persona o esas personas a las que nos interesa llegar lo puedan entender. Porque no es lo mismo yo contar la historia para una comunidad de migrantes de X parte, a yo contar esa misma historia a un pool de inversionistas de no sé qué y no sé qué. Pero es la misma historia, pero lo que debe cambiar totalmente es la forma como la estoy contando y cómo se la voy a mostrar para mencionar y tocar esos puntos clave con palabras clave que le interesen a este o a este. Entonces, estudiar, hay que conocer muy bien a quién nos estamos dirigiendo y con qué propósito. Si estamos solucionando o aportando valor a un pain que llaman, o a un dolor o a una necesidad de ese público que tenemos identificado. Eso es súper importante para que una historia de verdad conecte y que además de conectar, pues la gente se identifique con esa marca y pueda adquirir un producto, un servicio, una charla, una formación, lo que sea que tú les estés ofreciendo. Hay otra preguntita. Sí, acaban de enviarlo acá una, Julián. Pregunta, ¿qué tan importante es el marketing? Es súper importante. Es súper importante, pero no sé, o sea, eso ya depende, pues como pues eso es como por niveles. Yo creo que no hay que ser el más, y que lo importante es comenzar, súper importante estudiar, si tenés una persona que conoce, maravilloso, pero que no hay que implementar todo a la vez o que solo hasta que tengas una estrategia de marketing súper establecida, solo hasta ese momento puedes salir. No, yo creo que una cosa súper importante es eso. Incluso dicen que hay que buscar esos fracasos ya en términos de productos y de servicios y de marcas y de proyectos lo antes posible, porque entre más rápido nos equivoquemos, más económico va a ser. En cambio, si vos te esperas y empezás a construir una cosa y te la dejas ahí guardada como en un laboratorio y ahí la construís y llevas 2 años armándola y diciendo esto está súper genial y pasa algo que está absolutamente fuera de contexto, volvamos a la pandemia. Yo me imagino que gente que llevaba años trabajando en X cosa presencial y la quería sacar el año pasado, se llevó una sorpresa gigante cuando todo se fue a la virtualidad, ¿cierto? Entonces es desde lo más rápido que pueda salir y hacer como ensayo-error, 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 va a ser muchísimo más práctico porque primero no te va a dar tanto, pues no, uno se apega a todo, incluso a las ideas, y cree que entre más le trabajes a una idea, más te enamoras de esa idea y crees que es la única con la que vas a solucionar esa situación. Entonces, entre más rápido salís, más te acostumbras a que si no es esta, es otra, o puede que sea esta, pero de otra manera. Entonces, yo creo que esa es la clave precisamente para que podamos salir y podamos mostrarnos lo antes posible, y con el tiempo se gana la experiencia y vas a ganar pues como el músculo, ya hablando en términos económicos, para construir una estrategia. Pero sí, en internet vas a encontrar un montón de aplicaciones, herramientas, gente que te va a dar muchas cosas sin tener que pagar y que te van a dar como una base con la que puedas comenzar. O sea que sí, en términos de presupuesto, si no se tiene, hay muchísimas herramientas gratuitas en este momento con las que puedes empezar a crear una estructura para que no salgas tampoco así. O sea, es como ir jugando, lo que les decía del balance. No salir a ciegas, entre más conozcas mejor, pero salir rápido, pues para poderte equivocar rápido, para poder hacer arte de ese caos.
Por ahí vi que había otra pregunta, ¿cierto? Y acaban de enviar otra entonces. Qué Los bueno, emprendedores, gracias. dice Rafael nuevamente, los emprendedores al principio no tenemos recursos para invertir en comunicaciones. Eso sumado al desconocimiento, a que el desconocimiento nos juega en contra para avanzar o proyectar una imagen más profesional. Para ti, ¿cuál sería el punto de partida? Buscar ayuda. Por lo que les digo, hay muchas personas, muchas organizaciones, mucha gente que está dispuesta a ayudarte a sacar ese emprendimiento adelante con las herramientas que tengas en este momento y con las herramientas que ellos tienen para vos. Entonces no creas que lo tenés que hacer todo solo, porque es que por algo vos sos experto en otra cosa que no es el diseño. Pero algo que he aprendido y se lo he aprendido también mucho a mi hermana, que es que hablo mucho de mi hermana porque es que es mi aliada, es la cofundadora y es con la que, o sea, somos como dos piecitas de un rompecabezas. Y con ella he aprendido mucho que las alianzas son súper importantes. Entonces empieza a buscar personas que tengan lo que tú no y necesiten lo que tú sí, y empezar a moverse, no esperar lo que me pasaba a mí, no esperar a tener todo perfecto, todo ideal para poder salir, sino empezar a escribir, empezar a hacer bocetos, porque es que eso también te va a permitir, entre uno más cuenta la historia, más se apropia de ella y va a ser más fácil vender. Vender incluso puede ser crear una alianza con una persona diseñadora que pueda sacar un beneficio tuyo para poder tú tener lo que ella de lo que necesitas de ella, que es en este caso algo de diseño, ¿cierto? Entonces miren cómo todo se va conectando. Cuando tú te acostumbras todo el tiempo a estar contando esta historia, la vas a ir perfeccionando de una manera en que ya vas a saber cómo enganchar, cómo atraer y cómo crear esas relaciones de confianza en las que puedas sacar beneficio y poder seguir escalando. Entonces, que el presupuesto y que el conocimiento no sean una excusa para no sacar un emprendimiento. Aquí se les voy a hacer una cuña. Esta persona es de Medellín, Rafael. Pues se supone que todos acá somos de Medellín, pero preguntémosle a Rafael, más Rafael, usted sí, es de Medellín. Y también nos pregunta a él, ¿nos compartiría un ejemplo que hayas aplicado en tu vida? Pues creo que ya lo hiciste, pero quería saber qué, quería decirte que había hecho esa parte de la pregunta. Bueno, pues miren, les cuento. En este momento nosotros con la fundación tenemos una alianza con Ruta N y hay un proyecto muy chévere para fortalecer los emprendimientos. Obviamente el área en la que estamos es de emprendimiento de innovación social. Eso no es un impedimento porque no importa que tú apenas estés empezando, tú también tienes algo que dar y sería muy bacano si desde ya empezás a, a encontrarle el foco social o cómo beneficiar a una comunidad. Es la forma más bonita y más lógica de dar y recibir. Eso por un lado. Y por otro lado, con este proyecto es una comunidad de emprendimiento social y lo que estamos haciendo es fortaleciendo precisamente a los emprendimientos en esas dos cosas. Miren, esto no tiene nada que ver con ellos y esto surge porque tiene todo el sentido, pero no es que yo haya venido aquí porque quería venderles esa idea, cero. Pero ¿qué pasa en esta comunidad? Se hacen conexiones con otros emprendimientos de otras áreas, se les da visibilidad para que también otras organizaciones y la ciudad en general los conozcan y tienen acceso también a la oportunidad, dependiendo del punto en el que se encuentren como emprendedores, a acceder a formación y a herramientas para que sigan nutriendo y engordando ese proyecto. ¿Desde dónde? Desde la historia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el pitch y que suena muy raro, pero que en realidad, no sé si han visto Shark Tank, pero Shark Tank es un ejemplo claro de cómo trabajar mucho tiempo en esa historia se convierte en 5 minutos o 2 a veces en la llave para cerrar un negocio o abrir una puerta o abrir una conexión. Entonces, si ven la importancia de generar y de trabajar con seriedad en esa historia que estás contando sobre ti y sobre tu marca. Entonces, para cerrar lo de esta comunidad, es una inscripción que pueden hacer que no tiene ningún costo
y que solo tienen que seguir, hacer una inscripción y llenar pues unas cosas y ya tienen la posibilidad de acceder a ese tipo de información. Que no es esa, que no les interesa. Hay muchas otras organizaciones en Medellín en este momento trabajando para fortalecer y promover el emprendimiento, porque estas entidades y las personas que están moviéndose, pues que mueven como los recursos para impulsar la economía de la ciudad, como el Centro del Valle del Software y muchos programas desde lo público y lo privado, saben que fortalecer estas ideas de negocio que tienen las personas en este momento es la clave para poder impulsar la economía de la ciudad y por ende del país. Entonces, no se queden quietos ni callados. Busquen, hablen, pidan. Y van a ver que en la medida en que ustedes busquen, hablen, pidan y den, también les va a llegar y se van a seguir moviendo. Les voy a dar un ejemplo. No es un ejemplo personal, pero es un ejemplo de alguien que conozco. Con esta comunidad surgió una convocatoria para fortalecer emprendimientos que estaban enfocados en promover, en prevenir, perdón, el uso de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Es una convocatoria en particular. Y es súper difícil a veces encontrar los emprendimientos, no sabemos dónde están las personas o por qué no tenemos casi visibilidad, pero uno sabe que hay mucha gente moviéndose. Por suerte, como yo soy egresada en psicología, le pregunto, o sea, eso se va yendo como el voz a voz, y una compañera me dijo, hay un compañero con el que alguna vez estudiamos que es súper teso en sustancias psicoactivas, ¿cierto? O sea, lleva más de 10 años trabajando en el tema. Pues el chico estaba buscando empleo y no sé qué, pero aparte tenía una idea de generar un proyecto asociado con consumo de sustancias, mujeres, una cosa súper linda. Y le dije que se inscribiera a la convocatoria. La idea era fortalecer a varios proyectos. Afortunadamente se lo ganó. Y en este momento con el Laboratorio de Innovación de Ruta N está recibiendo, o recibió, no sé si ya se terminó pues el proceso de acompañamiento, pero la acompañaron para como organizar el proyecto, porque a veces uno como emprendedor tiene un montón de ideas y quiere ir por todos lados, y con este fortalecimiento lo que hacen es canalizar toda la energía y como los esfuerzos en el desarrollo de un producto mínimo viable, es decir, algo con lo que usted ya pueda salir al mercado y empezar eso, a ensayar y a mirar qué tanto tiene coherencia con el público, con la forma en que lo estabas pensando, y también se le dieron recursos, pero eso tenía que ser pues en materias primas, no se le daba dinero en efectivo, pero sí se le da para el desarrollo de ese producto mínimo viable. Entonces, es un ejemplo de cómo uno hablando, uno contándole a la gente qué está haciendo, a veces uno tiene tanto miedo de que le roben la idea que no le dice a nadie qué está haciendo, y si uno no habla es muy difícil que la idea salga a la luz. Entonces suelten ese miedo a ser vistos o a que la idea se la quiten porque otra idea va a surgir. Nadie, o sea, las ideas solo son útiles hasta que se materializan, entonces no tengan miedo como de abrirse y de soltarse y de conectar, que generen conexiones. No sé si con eso, Rafa, te respondí la pregunta. De todas maneras, acá hay más preguntas. Ya se animaron todos. Qué Primero, bueno. respondiendo, acá hay una pregunta específica, pero hay una persona respondiendo, te dice, hola, complementando lo que dice Cindy con respecto a las alianzas, es crear nuestras ideas y compartirlas con toda la comunidad y pensar en asociaciones para construir el proyecto. En ocasiones no crecemos porque nos cerramos a que nuestra idea es solo nuestra. Y Rafael le responde que está totalmente de acuerdo, se cierran las puertas por proteger algo que a veces ya existe. Eh, Esas fueron las respuestas a tu intervención. Y acá hay otra pregunta de Hermelinda. Dice, Hermelinda es de la comunidad indígena y vende manillas, aretas y collares en la Avenida del Poblado. ¿Cómo se lograría atraer más clientes o ayuda económica sería para crear más productos? Muchas gracias. Te escribe Catalina Rojas, la capacitadora de CEPAR. Catalina, escríbenos a social@rutanmedellin.org o a operaciones, no mejor, y a operaciones@divergentefundación.org. Cindy, voy a escribirlas acá en el chat social @rutanmedellin.org.
Y la otra es operaciones @divergente. divergente fundación, divergente en singular. Ah, bueno, divergente, perdón, disculpa. No, Fundación tranqui. y es Punto .org. .org. ORG también, listo. Operaciones @divergente fundación. Ok, Exactamente. están Porque ese acá. tipo de proyectos son los que, es que va totalmente con lo que estaban respondiendo, complementando Sebastián y Rafael. Nos debemos agrupar porque así es más fácil ser vistos. Es que es mucho más difícil encontrar a una persona que saber que hay una comunidad y que todo el tiempo está haciendo cosas y que se está moviendo y que está haciendo este evento y que está haciendo esta cosa. Es mucho más fácil, entre más grandes seamos, ser vistos por los que, de verdad, se los digo, las entidades, las organizaciones, tanto a nivel local como nacional e internacional, todo el tiempo están así, buscando quién está haciendo cosas. Entonces, ahí quiero conectar con dos temas. Lo que les decía de conectarse y de hacer alianzas, y otra cosa es no esperar a que haya siempre retribución económica para hacer algo, porque a veces es en la sola gestión, en moverse, en el dar, que también genera eco y después puede que se te devuelva. Yo sé que eso suena muy metafísico, pero se los digo por experiencia propia con nuestra organización. Nosotros empezamos literal haciendo alianzas, o sea, nosotros tuvimos la fortuna de conectar con una organización de acá de Barcelona que quería ir a hacer pues como unas intervenciones sociales allí. Nosotros estábamos súper nuevas y nos contactaron y nosotros les dijimos que sí a todo, literal. Ah, necesitamos una escuela, necesitamos una comunidad, necesitamos un hospital, necesitamos no sé qué, y mi hermana es la más mostra del mundo por gestionando y generando alianzas y conectando. Y yo, o sea, hicimos un equipo, ahí descubrimos cuál era la esencia divergente y es una plataforma para comunicar y gestionar proyectos con enfoque social. Estuvieron 2 meses o 3 y no paramos de trabajar. Hicimos una súper, o sea, un equipo de trabajo que parecíamos que lleváramos años trabajando juntos. Y ellos, obvio, no nos dieron nada, pero nos dieron todo el conocimiento. Esa fue la base para que Divergente creciera y pudiese sostener, o sea, pudiese seguir pues como buscando la forma de volverse sostenible. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que a veces creemos que con nuestra idea nos tenemos que hacer ricos ya, desde el mismo instante en que tenemos la idea, sin registrarla siquiera, y ya queremos estar haciendo dinero. Nosotros, ya hablando muy local y muy regionalista, pero nosotros culturalmente somos personas demasiado, no sé, como creativas e ingeniosas, y es nuestra naturaleza como apañárnoslas, como dicen aquí, es como darle solución a las cosas con lo que tenemos. Entonces a veces nos enfrascamos en que, no, pero es que no hay plata, si me pagan por eso yo lo hago, pero no me pagan. No, muchachos, tenemos que estar un poco más abiertos a dar, y eso ya también se los digo en términos de energía, de karma, porque es que es como un jardincito, usted siembra lo que recoge, es que eso lo dicen las abuelas, eso tiene todo el sentido del mundo. Y es en esa medida en que vas a empezar a generar eco, en que la gente te va a ver, te va a reconocer, te va a poder recomendar. Entonces, es eso. Miren que todo se conecta. Si vos tenés unos valores, si vos tenés unos principios, tenés una misión, si tenés clara tu historia, sabes cómo la contás, pero también sabes a dónde vas. Lo demás, las personas, las alianzas, la gente que te recomienda, con quién te conectas, quién te ve, va a estar muy, muy alineada con todo eso que sos. Va a tener todo que ver con eso que vos das y que vos querés como expandir y recibir. Entonces es darle como ese sentido total a las cosas, y para eso no tiene que ser un trabajo muy juicioso de conocerse a uno y también de conocer al que le quiere llegar. Más preguntitas, Fiorella. No sé si Sí, tenemos más bueno, ya acá estoy preguntas. mirando, te agradecieron y Rafael vuelve y pregunta, ¿crees que todo eso que vivieron fue suerte y cómo todo eso se refleja en la marca Divergente? No, eso no fue suerte, porque no fue porque nosotros estábamos allá rascándonos así y de un momento a otro todo nos cayó. No sé si ustedes han visto, me acordé del águila descalza, que cuenta lo de la guerra mundial, que le estalló la guerra en los pies. No,
así no fue. Lady y yo trabajábamos cada una en cosas diferentes, llevábamos varios años ya trabajando en oficina y coincidimos en que estábamos ya quemadas, literal, quemadas trabajando pues como para otros. Lady es una persona, en psicología se le llama teleológica, es decir, alguien que constantemente tiene que estar creciendo y creciendo, y en los lugares que estaba trabajando llegaba pues como un techo y pues llegó un momento en el que se quemó. Y yo estaba en un punto de mi vida en el que no había hecho ese trabajo interno de conocerme, de saber qué quería hacer, qué quería hacer, quién era, a pesar de que yo incluso estaba estudiando psicología, pero yo estaba muy en la línea de repetir lo que se supone que tenía que hacer. Había comprado un apartamento, tenía un trabajo estable de 8 años, tenía amigos, pero aún así me sentía absolutamente vacía. Y entonces ella renunció primero, ella es muy buena contando historias también, entonces me convenció de que renunciara, aunque para mí la estabilidad lo era todo, la certeza era todo. Yo era una persona súper lineal, por eso también se me dificultaba tanto diseñar al comienzo. Empezamos emprendiendo en lo que ella estaba trabajando, que era vendiendo cositas. De hecho, se llamaba así, de cositas. Luego estalló el boom de que todo el mundo vendía por internet, salió lo que todo el mundo vendía por Facebook, y eso se disparó porque en ese entonces Facebook no tenía tantas restricciones y uno le pagaba un poquitico y eso le llegaba a 10.000 personas, entonces vendíamos súper bien, incluso diseñamos una línea de zapatos, pero entonces el proveedor nos robaba las ideas y entonces empezamos a decaer poco a poco porque la oferta que tenían las personas era inmensa y ya había que competir por precios y no nos daba. Entonces nos estábamos básicamente quebrando. Y en ese momento empezamos, pues yo ya estaba a punto de graduarme de la universidad y mi hermana también tenía muchas ganas como de darle un toque social a nuestro, pues como a lo que hacíamos. Porque si bien teníamos este contexto que les conté, pues un poquito difícil, no sé, siempre sentíamos mucha gratitud pues de tener la posibilidad de tener lo que teníamos, que era, no sé, la oportunidad de tener ideas. Y creo que eso es una cosa que parece muy lógica, pero no. Entonces sentíamos que queríamos enseñarle a la gente que eso, que esa historia que les cuentan, esas cosas que a veces nos meten los medios de comunicación, el vecino, todo el mundo, que eso funciona hasta que uno quiera que funcione, pero que uno puede construir su propia historia. Y así es como nace Divergente. Ah, no, pero antes de Divergente teníamos una empresa de eventos. Ella hacía toda la gestión logística, proveedores, y yo me encargaba ya de la fotografía, el diseño, todas las tarjetas, todo lo bonito, lo estético, tan entre las dos. Nos íbamos y decorábamos el lugar, no nos faltaba sino vestir a la novia, o sea, les hacíamos de todo. También súper difícil, un trabajo muy difícil porque también era muy competido y las personas no estaban muy dispuestas pues como a pagar en lo que en realidad valía. Y en esos ires y venires donde económicamente fue súper difícil porque emprender es muy complejo y estábamos, o sea, teníamos el apoyo de unas personas cercanas, pero obvio, en el tiempo es muy, muy difícil sostener eso porque era muy inestable, era muy difícil tener como una liquidez, y entonces las deudas empezaron también como a volverse, obvio, eso se va volviendo una bola de nieve y nos pasábamos los mismos 20.000 ella un día, luego ella me los prestaba a mí y así nos pasamos un buen tiempo. Y ahí pues nos encontramos con alguien que nos sugirió pues construir algo, una organización social ya como con más estructura, vio que teníamos potencial. Entonces nosotras ya a ese punto, cuando uno ya ha renunciado a tantas cosas y ha perdido tantas cosas, le pierde el miedo como a ensayar algo más, y pues era algo que nos sonaba muchísimo. Entonces así es como nace Divergente. Empezamos haciendo voluntariado con una organización de aquí online. Ella empezó a traducir todos los contenidos de esa organización al castellano porque estaban en un montón de idiomas excepto en castellano. Y así fue como esta persona fundadora de esta organización le habló de estos chicos a nosotras. ¿Por qué? Porque éramos súper intensas y le dijera, ay, quiero hacer esto, ¿cómo se hace tal cosa? Ay, dañé tal cosa, ¿me puedes ayudar? Entonces ya habíamos hecho varias reuniones con esta persona y nos recordaban. Y cuando ya ellos fueron, nosotros nos entregamos en cuerpo y alma a ese proyecto y sin interés, porque les aseguro que nuestra visión y nuestra ambición no nos daba hasta allá, o sea, que decir, ay, sí, que ellos nos traigan y no sé qué, cero, o sea, para nada, porque
lo veíamos demasiado lejano, simplemente nos parecía una experiencia increíble poder interactuar e intercambiar conocimientos con una persona a 8.500 kilómetros, con una cultura diferente y que hacía cosas similares o que nosotros queríamos hacer algún día. Entonces, nos entregamos, literal, nos entregamos. Entonces, no fue suerte. Bueno, por ahí dicen que la suerte lo encuentra uno trabajando. Entonces, si es ese tipo de suerte, sí, pero Divergente refleja lo que somos. Somos dos personas que no importa qué tan pequeño sea el proyecto, siempre vamos a querer dar lo mejor y un poquito más. Pero porque consideramos que la calidad no tiene que ver con el dinero, sino que tiene que ver con qué tanta calidad hay aquí adentro para dar, para entregar. Y obvio que yo no les quiero vender no, entonces regálense, regalen todo y nunca cobren por sus cosas, no, pero es saber jugar como con esas cosas y saber en darnos a nosotros y generar valor y aportar a un cambio real en la sociedad y en las personas y cómo eso inevitablemente también se va a transformar en asuntos materiales y obvio profesionalizarlo todo, es decir, ustedes pueden ser expertos en lo que quieran ser y tienen que empezar a creérselo para empezar a hacer cosas de esa calidad. De lo contrario, si ustedes piensan o se cuentan una historia mediocre, esa es la historia mediocre que le van a contar a todo el mundo y pues precios mediocres les van a dar, proyectos mediocres les van a dar y oportunidades mediocres ustedes mismos se van a empezar a crear. Entonces creo que así es como te puedo responder a la suerte y a nuestros valores. ¿Qué me cuentan? Bueno, acá han dicho varias cositas, entonces. Julián dice, ¿qué tengo que hacer? Estoy en el punto en el que tengo muchos proyectos en mente y por cumplir, pero tantas cosas en la cabeza me aceleran y me desespero mucho, pero en ocasiones se me baja la autoestima y siento que no voy a ser capaz. Acá Rafael le respondió, Julián, por experiencia propia, lo principal es encontrar el foco y buscar cómo impulsar esa idea o talento. El proyecto que mencionó Cindy sobre Yo Creo Futuro es muy genial para los emprendedores curiosos como nosotros. Rafael está en Yo Creo Futuro, que sería muy genial saber que hay uno de Yo Creo Futuro aquí. Sí, dice que sí está. Ay, ¿de qué es el proyecto? Yo, por qué no me suena? A ver qué dice. Bueno, mientras tanto le voy respondiendo a, ¿cómo se llamaba? A A Sebastián. Julián. 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 Bueno, Julián, eso se conoce como parálisis por análisis. Y es que nos sentamos tanto a pensar tantas cosas que el cerebro hace como una propia trampa a uno mismo, entonces lo deja ahí quieto y sin posibilidad de acción. La recomendación que te hace Rafael es súper viable, pero yo creo que también es importante que te sientes un momentico, escribas. Escribir para mí es lo más práctico y también lo más terapéutico que hay. Entonces, escribe porque es que en papel es un ejercicio que también le ayuda mucho al cerebro a ordenarse y a ordenar las ideas. Y a veces lo que suena muy lógico aquí cuando uno lo escribe, no tanto, o al revés, algo que parece absurdo cuando lo escribes tiene más sentido. Entonces, primero, ordena tus ideas escribiendo. Y segundo, mira de todo ese montón de ideas o a cuál te quieres dedicar o cuál crees que es la más fácil o más práctica o rápida de empezar a ejecutar. Y lo que les he dicho desde el comienzo, ¿con qué resueno más? Porque yo creo que es posible que hagamos muchas cosas en la vida, pero empecemos por unita y pasito a pasito. Eso es otra cosa que también le he aprendido a Lady, que yo soy muy así, o sea, yo soy la persona menos metódica que hay en el mundo y he estado aprendiendo a ponerme un poquito de estructura porque a veces ya me fui al otro extremo. Antes estaba tan paralizada y rígida que no me surgía nada y ahora estoy como en un modo de creación tan abstracto que a veces me cuesta centrar las cosas y decir voy a empezar por esta tarea que es más fácil, más práctica. Y eso a veces también entro en crisis y en shock y es como no voy a alcanzar, no me va a dar tiempo, me va a dar algo, no sé qué. Entonces es eso, asienta todas esas ideas en papel y empieza a mirar de todas esas ideas que hay, que es más coherente, que es más práctico, que te gusta más, que en realidad resuena más o qué se puede hacer ahora, porque el hecho de que no lo empieces ya no quiere decir que luego se vaya a dar. Uno a veces, yo he descubierto mucho eso,
de todo lo que uno aprende, lo va a poner en práctica y a veces todo se va conectando solito, pero en la medida en que uno se va moviendo, eso le decía ayer a un amiguito, emprender es como montar bicicleta, pero yo creo que no es solo emprender, es la vida. Es cuestión de ir pedaleando para mantener el equilibrio y en la medida en que uno va ganando confianza, pues va a ir cogiendo también más fuerza y va a poderse ir por X o Y caminos, pero se van a ir abriendo los caminos. ¿Qué es lo más importante? Dar ese paso inicial, ese es el más difícil, pero dar ese primer paso. Entonces, no sé si quizá a Julián lo que le hace falta es eso, hablar con alguien, contarle a alguien las ideas. Eso es lo que, por ejemplo, hay en esta comunidad, que hay un montón de expertos y las personas pues de Rutaen en este caso están súper abiertas a escuchar, a darles sugerencias. Son una cantidad de gente súper tesa de verdad en todo eso de emprendimiento y de innovación social, pues son el centro de innovación de la ciudad. Entonces es eso, es empezar a buscar a ver quién te escucha y quién te puede orientar, pero sobre todo antes de eso, de llegarle a esa persona con un montón de locuras o de muchas cosas coherentes, pero un montón de cosas es ordenalo vos y mira qué te resuena más en este momento y qué historia querés empezar a contar. No sé, Julián, si respondí la pregunta y había otra cosita que estaban mirando, ¿cierto, Fiorella? Em, Nada, pues no han escrito ninguna otra pregunta luego de la de Julián y lo que le respondió Rafael, pero sí quisiera mencionarles que vamos a enviar al chat el formulario de inscripción para los que están en el webinar y no se han inscrito. Por favor, nos ayuden con la inscripción. Y ya, pues si quieres puedes continuar, no sé si quieres seguir o si esperamos más preguntas. Pues no sé, o sea, yo quisiera seguirlos conociendo, si Julián nos quiere contar de qué son esas ideas, a ver si aquí podemos hacer algo, o si tienen más preguntitas. La verdad es que en esencia esto es lo que yo les quería compartir en términos de la historia. Miren que tiene más sentido del que uno cree. A veces, por ejemplo, con esto de los emprendimientos es difícil que las personas entendamos cuál es la importancia de eso, de uno tener clara la historia propia y la historia del proyecto, porque es así como uno va a poder venderle a alguien esta idea que está aquí. O sea, es que imagínense lo abstracto que es pasar de una idea, que es, o sea, ¿cómo es una idea? Es una cosa súper abstracta y todo el trabajo que hay que hacer para aterrizarla y transmitírsela a otra persona de tal manera que les parezca lógica, que les parezca útil, que les parezca atractiva. Entonces, ese era el propósito de toda esta historia que les estaba contando. Conocerse a uno mismo, conocer qué quiere uno, a para dónde va, cómo se identifica su marca o su proyecto con uno mismo y con el impacto que quiere generar en la sociedad. Eso es un factor que a veces mucha gente no piensa, porque es que todos los motores son diferentes. Es decir, hay gente que la motivación principal es hacerse rico y eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero entonces cuando el único propósito es hacerse rico, puede que se pase por encima de un montón de cosas que no se tengan en cuenta precisamente porque el único objetivo es ese, hacerse rico. Pero cuando el propósito, por ejemplo, es generar riqueza, es decir, que no solo me haga rica yo, sino que también en el camino pueda generar otras oportunidades, la lógica que tienes aquí, los valores inconscientemente que también vas a crear de tu marca, de tu organización y con los que las organizaciones, las empresas, las personas se van a identificar, son muy diferentes a los que se va a identificar o la gente que se va a identificar con el que solo se quiere hacer rico a toda costa. Si saben a lo que me refiero, si soy clara como con el ejemplo, todo está más conectado de lo que uno cree. Entonces es cuestión de eso, de empezar, pero la mejor forma de empezar siempre va a ser por uno mismo, porque al final también nos pasó cuando hubo un momento en el que Divergente estaba como en un techo, es decir, no tenemos ni idea hacia dónde dirigirnos y nos dimos cuenta que es que las organizaciones crecen hasta donde la persona que las creó está dispuesta o capaz de crecer. Entonces, por eso es vital mantener nutriéndonos y buscando formas de seguir creciendo y expandiendo la mente, porque es que hasta que tú puedas expandir tu mente,
vas a tener la capacidad de que tu empresa o tu proyecto también se pueda expandir. Y eso no solo es crecer así, sino crecer así para que otros se puedan sumar y ganar. ¿Qué más? Cindy, yo quisiera comentar acá a todos que ya hacia el final, cuando tú ya hayas terminado, tenemos una persona en la Secretaría de Desarrollo Económico, Diego Trujillo, que va a hacer un concurso entre los participantes del webinar. Entonces, para que no se vayan a mitad, esperen hasta el final que va a haber ese concurso. No, pues si quieres, abramos otro espacito a ver si alguien más tiene preguntas o comentarios y ya podemos cerrar porque en esencia ya les compartí lo que les quería compartir con la magia de enamorar con las historias para sus propias marcas. Perfecto, entonces si alguien más que tiene preguntas y también entonces teniendo eso en cuenta que ya pues estás finalizando, vamos a enviar ahorita también en la encuesta para el webinar para que nos cuenten qué tal les pareció el espacio y bueno, estamos atentos acá al chat a cualquier otro comentario o pregunta que tengan. Listo, acá pregunta Rafael, ¿dónde puedo encontrar información sobre Yo Creo Futuro? Si quieren les mandamos por acá el enlace. ¿Lo tienes tú para enviarlo? Sí, yo lo Ah, puedo bueno. buscar y se los comparto. O pueden buscar Yo Creo Futuro Ruta N o Emprendimiento de Innovación Social, Ruta N Medellín. Es que como les estoy compartiendo pantalla, pues me tendría, o ya les dejo de compartirlos. Tranquilo, sí, tranquila. Si quieres, puedes dejar de compartir o yo puedo buscar acá en la página de Ruta N, pero Sí, me sale porque es como el lanzamiento de Yo Creo Futuro. A ver, Yo por Creo ahí debe estar Futuro. el enlace de inscripción. Es que yo lo tengo, pero Enlace de inscripción, Yo Creo Futuro. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Anímense, anímense antes de que finalice y para que puedan participar en el concurso. sí, a mí me gustaría mucho conocer, por ejemplo, más de Hermilda, era que nos contaban. Linda. Herminda, sí, es Ermita, perdón, yo leí mal. Disculpa. Hermilda. Sí, ojalá nos escriba, de verdad que nos parece súper bonito ese proyecto y sé que tiene mucho, mucho potencial y que hay muchas cosas que se pueden hacer y lo mismo todos los que tengan ahí ideas y que están con ellas ahí quietas y creen que no se van a poder materializar, les digo que no, que hay muchas formas de que se pueda hacer realidad, hay que moverse, esa es la primera, hay que hablar y hay que hacer red y aprovechar esas oportunidades porque a veces tenemos esa idea en la cabeza de que las cosas ya son para las mismas personas o que eso nunca se lo ganan y por eso se pueden perder incluso oportunidades muy, muy valiosas. Listo, acá te están felicitando por tu proyecto y por tu disposición. Qué linda, muchas Bueno, si gracias. quieres, entonces le damos paso a Diego para que nos cuente cómo es, cómo va a concursar acá con los integrantes del webinar. Vale, Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Cindy Campillo, muchísimas gracias a ti por la exposición desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Un placer escucharte, saber que hay talentos también con espíritu social, que no solamente es un tema de académico, ni tampoco es un tema de tecnología, sino la calidad humana. El humanismo es siempre posible a medida de que hay avances tecnológicos y de las revoluciones que como comunidad humana vivimos. Esa experiencia fue absolutamente ganadora, contarla a partir de las historias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias también a quienes hicieron parte de este webinar y obviamente a todos los participantes.
Muchísimas gracias, Diego. Igualmente, y es verdad, la tecnología está en todo. ¿Quién dijo que en lo social no se puede incluir tecnología? O sea, estamos muy equivocados. La tecnología ya está en todas partes, pero es esa parte humana que no se puede dejar de promover, no se puede desdibujar. Sí, muy bien. Siempre el humanismo nos acompaña. Bueno, ahora queremos cumplir desde la Secretaría de Desarrollo Económico con un concurso que, que les hemos también anunciado a los participantes. Hemos visto pues también hemos tenido una muy buena asistencia y que se ha conservado durante esta hora y media que llevamos hasta el momento. Realmente fue muy encarretadora en palabras paisas este webinar. Para todos los participantes, voy a leer rápidamente cuáles son esas instrucciones que debemos llevar para poder participar. En primera instancia, debemos estar inscritos previamente en el formulario de este webinar. Debemos participar todos en esa inscripción. Esa es una de las condiciones para poder participar. Ingresar al link de kahoot.it. En el chat les acabo de enviar ya el link. Ahorita nuevamente lo revisamos. Les hacemos la recomendación que lo hagan desde su celular. Las personas que van a participar. En tercer paso es escribir el código que le daremos, arrojaremos un código que la aplicación Kahoot nos da y la deben ingresar. Luego ingresan su nombre y así van a poder participar. Cuarto paso, obviamente, es responder las preguntas que hará la aplicación de Kahoot seleccionando una de las opciones que se te presenten. Aparece la pregunta en la parte de arriba y la selección aparece por colores. Entonces la respuesta está en unos colores. Es darle clic en el color, en el cajón de cada color en el que consideren que es la respuesta correcta y así va participando. Cada pregunta tiene un límite de 20 segundos para su respuesta. Y por último, si ganaste, validaremos que cumplas con el primer paso, que es estar inscrito, insistimos, estar inscritos en el webinar, en el formulario previo en el webinar, y luego recibiremos ya las indicaciones para recibir el premio. Entonces, muchos éxitos. Ya voy a comenzar para darles el código. Espero que que estén ingresando en este momento. El código es 370031. 370031. Hermilda ya ingresó. Ana Sofía, Juli, Julián Suárez, Rodrigo Intapié. Vamos a ver entonces otro momento. Si no aparecen más inscritos, entonces comenzaríamos con las personas que ahora están. Juan Camilo también acaba de hacer su ingreso. Recuerden en kahoot.it, KAHWT.IT. Ahí aparece para ingresar el código 370031, luego su nombre. Bueno, muy bien. En este momento voy a dar ingreso al juego con los participantes que están, o un participante que salió.
Ya voy a ingresar. Comenzamos con la prueba número 1. Estas preguntas salen de lo que nos contó Cindy. ¿Cómo se pasa de una historia simple a una marca real? Escribiendo un libro, contando las historias de vida, desarrollando una app, tener objetivo claro, ubicar a las personas en un lugar, diverseñando. Muy bien, ahí nos apareció la respuesta. Esta no hubo aciertos, al parecer. Vamos a la siguiente. ¿Cómo no caer en imitación? Haber nacido en la ciudad más innovadora, liberando las patentes. Es importante tener referentes y que todo salga de nosotros mismos. La innovación sale de cada creativo. ¿Cuál puede ser la respuesta? Un segundo. Es importante tener referentes y que todo salga de nosotros mismos. Vamos a ver cómo nos fue. Ya ponderó a Rodrigo en el primer lugar. Quizás ahí por milésimas de segundo se dio la respuesta. Vamos a ver cómo nos va en esta siguiente prueba. Esta es mucho más fácil. Esta es la tercera y última pregunta. ¿En cuál ciudad vive actualmente nuestro talento Cindy Campillo? ¿En Barcelona, Afganistán, Medellín, Nueva York? Por allá nos contó dónde estaba y desde dónde compartía una experiencia muy bonita. Desde Barcelona. Bueno, vamos a ver quién. Rodrigo Hincapié quedó acá en tercer lugar. Juan Camilo de segundo. Y de primero, Juli. Juli, por favor, aquí en el chat, confírmame tus apellidos. Y en el instante hago la validación de tu participación en la inscripción. Es Juliana Vélez Gutiérrez, muy bien. A todos muchas gracias por participar, por hacer parte de este encuentro. A Juliana Vélez, efectivamente aparece en la inscripción previa del webinar. La invitamos entonces que el 6, 13 o 20 de diciembre, puedes elegir uno de estos 3 días, es lunes, para que lo tengas de base. El lunes puedas hacer reclamar tu premio en la Secretaría de Desarrollo Económico, en la Plaza de la Libertad, piso 11. En el primer piso ya te registras, vas hasta el piso 11 y allá llegas y uno de nuestros compañeros te puede hacer entrega del premio. Es un premio sorpresa, espero que lo disfrutes. Muchísimas gracias para todos. También para Fiorella de haberme abierto este espacio. Y recuerden que siempre desde la Secretaría de Desarrollo Económico y desde la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín estamos dispuestos para hacer eventos como estos que nos permitan no solamente ver los talentos que hay a nivel mundial, sino también que nosotros tengamos esas experiencias y podamos enriquecernos no solamente desde el ser, sino también desde el saber. Fiorella. Muchas gracias, Diego. Y bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Cindy y a todos los que hicieron posible este proyecto y esperamos que sea de gran aporte para los diferentes espacios desde donde participaron. Los invitamos a seguir conectados con los demás eventos que tienen otros expertos del proyecto Conexión Sin Fronteras. A sus correos electrónicos les llegará la programación de los próximos eventos y recuerden
que en el chat pueden consultar el correo electrónico y el número de contacto de Conexión Sin Fronteras. Nuevamente, muchas gracias, Cindy. Realmente fue una charla muy interesante y seguramente muy provechosa para todas las personas que se conectaron. No, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, lo disfruté un montón, espero que les haya servido, yo aprendí mucho de ustedes y estamos a sus órdenes. Gracias, chao, feliz día. Hasta luego. Feliz día para ustedes, chao.